Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unos macarrones con un tipo de boloñesa, pero también con un poquitico de verduras. Es una salsa espectacular y unas pastas que les van a encantar. Lo primero que vamos a hacer es cortar finamente un dientecito de ajo. Lo vamos a cortar bien pequeñito y luego vamos a poner aceite de oliva en una sartén y vamos a dejar a que se vaya calentando. Mientras tanto, cortamos una cebolla grande, la vamos a cortar en trozos bien pequeñitos y luego la incorporamos a la sartén. Vamos a mezclar muy bien estos dos ingredientes y vamos a dejarlos a que se empiece a pochar. Luego vamos a utilizar medio pimentón rojo, podrías utilizar también de otro color, pero el rojo pues acentúa el color de la salsa. Lo vamos a cortar igualmente bien pequeñito, tal cual como te estoy mostrando. Y lo vamos a integrar también a la sartén, pero primero mezclamos un poquito la cebolla, integramos, volvemos a mezclar todos los ingredientes y dejamos a que se empiece a cocinar nuevamente a fuego medio bajito. Ahora vamos a ir cortando medio zucchini. Esto es opcional, pero a mí me parece que queda espectacular. Siempre que ustedes tengan la posibilidad de agregar otro tipo de verdura a cualquier tipo de preparación, háganlo porque va a tener mucho más aporte nutricional. Luego vamos a necesitar 3 a 4 tomates. Yo estoy usando acá 2 tomates y 120 gramos de una pasta de tomate. Los tomates los vamos a cortar bien pequeñitos. Por favor, los tomates más maduros que encuentres. 3, 4 o incluso hasta 5 si quieres una salsa mucho más aguadita o que sea mucha más salsa, pones más tomates. Es así la relación. Ahora yo voy a poner unos 3 aproximadamente a 4. Luego de mezclarlo vamos a poner un ingrediente que le va a dar muchísimo sabor, por favor no lo omitan, y es la albahaca. La cortamos y posteriormente la pasta de tomate en mi caso, pero si tú no lo tienes no te preocupes, lo sustituyes por 1 a 2 tomates bien maduritos. Después de mezclar vamos a agregar un poquito de salsa, un poquito de orégano. A mí me parece que el orégano le da muy buen sabor. Y también vamos a integrar laurel. Las hojas de laurel también van a aportar muchísimo sabor a la salsa, así que agreguen de 2 a 3, agreguen pimienta, mezclen todos los ingredientes y lo vamos a tapar. Yo voy a reutilizar por acá este aluminio, 5 minutos a fuego medio bajo. Ahora vamos a cortar 10 aceitunas. Las aceitunas pues también van a ser opcional, pero yo las voy a agregar porque me gusta mucho el sabor que le da a las salsas. Si tienen aceitunas negras lo pueden hacer. Luego vamos mirando cómo va la salsa. La salsa está perfecta. En este punto vamos a agregar la carne, 300 gramos de carne para esta salsa. Vamos a integrarlo muy bien con la salsa y vamos a incorporar igualmente las aceitunas. Vamos a agregar otro poco más de sal y pimienta. Ahora mezclamos muy bien todos los ingredientes y así como está le vamos a agregar un chorrito de agua. Si tienes caldo de carne de casualidad o de verduras, pues se lo agregas, que le va a aportar mucho sabor. Y mientras yo aquí mezclo, te invito a que me regales un like a este video, súper importante para nosotros. Tapa mientras tanto y deja por 10 minutos a fuego bajo. Ahora en otra olla tenemos el agua bien caliente, agregamos sal y te voy a mostrar las pastas que yo voy a usar. Yo voy a usar unos rigatoni, o bueno, no sé cómo se dice exactamente, pero son estos que pueden ser sustituidos por cualquier tipo de pasta, por unos macarrones, por los que tú quieras. Estos dicen en la etiqueta que son 8 minutos a fuego medio alto, así que los dejamos 8 minuticos. Y luego de 10 minutos agregamos los zucchinis a la salsa, lo incorporamos muy bien y agregamos otro poquito del agua. Preferiblemente ya puedes empezar a integrar el agua donde se está cocinando los macarrones. Volvemos a tapar y dejamos por otros 10 minutos. Después de los otros 10 minutos agregamos unos 20 a 30 gramos de queso parmesano a la salsa. Mezclamos muy bien y señores, esto huele y sabe espectacular. No les puedo decir mentiras. Ahora integramos los macarrones que ya están perfectamente cocidos. Y muy importante, empiecen a mezclar muy bien todo. Si ustedes se dan cuenta que de pronto le hace falta un poquito de agua, pues le agregan agua de la cocción.
Agreguen un poquito más de queso si desean, que la pasta de pronto tenga un poco más de sabor a parmesano. Siguen mezclando y este es el resultado, mis corazones. Si les ha gustado este almuerzo súper rápido y súper sencillo de hacer, los invito a que me regalen un like, pónganle todo el queso parmesano que deseen y recuerden también suscribirse a este canal y activar la campanita en la función de todos para que les lleguen todas las notificaciones de los videos. Disfruten estos macarrones en salsa de boloñesa con verduras y atrévanse a prepararlo este fin de semana o de pronto en un día que estén así queriendo un almuerzo súper rápido. Al final les dejo todos los ingredientes, al igual que en la caja de información, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante, chao.